Me viene una primera pregunta inicial, ¿no? Primero es la decisión de decir, bueno, quiero habilitar la creatividad en mi vida. Ahora la pregunta, que te la harán siempre, pero necesitamos pasar por acá, porque seguramente los que estén escuchando, un poco como me pasó a mí, la primera pregunta que me venía para mí misma es, bueno, pero ¿cuán creativa soy? ¿Soy creativa? No tengo una profesión que naturalmente parece creativa y entonces la creatividad en mi vida está, no está, nazco con eso, es algo a develar o que algunos tienen más y otros menos. ¿Qué onda? Ahí. Bueno, también es interesante la pregunta, porque no hay primero no hay una única definición de qué es la creatividad, ¿no? Muchas veces, Ok. y esto de que la creatividad como algo innato es algo que tuvo su momento. Digo, ¿cuándo empieza la creatividad en el ser humano? Empieza con el mismo ser humano, con las primeras pinturas rupestres ya hay creatividad. Pero los estudios sobre la creatividad, cuando se empieza a estudiar la creatividad como fenómeno, son mucho más recientes, digo, tienen 150 años más o menos, ¿no? El proceso de estudiar la creatividad humana. Y cuando se estudiaba, cuando se arrancó, se estudiaba a los genios creativos, a las genias creativas, bueno, más que nada a los genios creativos se estudiaba en esa época. ¿Hay un sesgo ahí? ¿Hay más Y bueno, creativos que creativas? no, digo, sí, en realidad hace 150 años Claro. se estudiaba y se iba a ver qué pasó en la vida, cómo hizo Da Vinci para ser creativo, cómo funcionaba la mente de estos, de Edison, Darwin, Picasso, ¿no? Se estudiaba a los genios creativos creyendo que la creatividad tenía que ver con algo innato. No se estudiaba a ver cómo vos o yo, o cómo funciona nuestro cerebro, o qué es lo que pasa. Entonces había esa creencia de que la creatividad tenía que ver con unos pocos tocados con una varita. Y era, bueno, ¿y qué pasó en su vida? ¿O cómo fue ese contexto para lograr lo que Claro. lograron? Esas corrientes fueron perdiendo fuerza, peso, y hoy se dice que cualquiera puede ser creativo, cualquiera puede entrenar o desarrollar su creatividad. Y como te decía, no hay una definición de qué es la creatividad y qué es ser creativo, y eso también lleva a confusiones. Digo, qué es ser creativo depende muchas veces del abordaje. No es lo mismo la creatividad desde el punto de vista de la biología que la creatividad desde el punto de vista del arte, que la creatividad desde el punto de vista del marketing. Entonces, una definición, y ya con esto te cierro la pregunta, pero una definición que quizás nos puede servir para entender esto de la creatividad como algo desarrollable o como un potencial, dice que la creatividad tiene que ver con empezar a encontrar, o la capacidad que tenemos para encontrar caminos distintos a la hora de alcanzar un objetivo o resolver o resolver un problema.